Queridos hermanos, cada domingo escuchamos estas enseñanzas del Señor Jesús para que nosotros podamos participar de una vida en comunión continua con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo, pero también de esa vida en comunión con Dios nuestro Señor, podamos generar una vida en comunión con todos nuestros hermanos. Y hasta aquí creo que todo lo tenemos muy claro, hay que convivir con los hermanos. Pero ¿hasta dónde llega ese concepto de hermano? Podríamos preguntarnos, ¿quién es mi hermano? ¿Hasta dónde debe extenderse mi mirada, mi corazón, mi mente, mis proyectos para descubrir, cuidar, amar y servir a mi hermano? Y hoy Jesús nuestro Señor nos da una enseñanza muy hermosa en el Santo Evangelio que de pronto parece un poco difícil de entender. Pero vamos un poquito a la primera lectura del profeta Isaías, que nos habla de la intención, de la voluntad de Dios, de que todos los hombres se salven y participen de la verdad. Dice el profeta Isaías: velen por los derechos de los demás y practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. Y dice clara y expresamente: a los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Hablar de los extranjeros para que participen de la casa de oración, del monte santo, de la comunidad que forma el pueblo elegido, es casi totalmente incomprensible para la gente de su tiempo. Porque el pueblo de Israel, el pueblo elegido, descendiente de Abraham, de Isaac y de... Está bien, comprenden que son los llamados, que son los elegidos, pero que también los extranjeros puedan participar, los que son paganos, los que son gentiles en el sentido de otras naciones, de extranjeros también, recibirlos de la misma manera en las cosas reservadas al pueblo de Dios, a la mayoría no le cabe en la mente. Pero también veamos, por ejemplo, la segunda lectura, la carta del apóstol San Pablo dirigida a los romanos. Tengo que decirles a ustedes, dice, a los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Tengo que decirles a ustedes que la negativa de mi pueblo, el elegido, para aceptar la enseñanza de Jesús, el Evangelio de Jesús, ha servido también para que yo, dice el apóstol de los gentiles, vaya y me dirija a todas las naciones para anunciarles la buena nueva del reino de Dios. Pero también dice, la respuesta de ustedes, que los judíos no se esperaban, la respuesta de ustedes, los extranjeros, los paganos, al anuncio del Evangelio, viene a ser también como un reto, como una llamada de atención al pueblo escogido que piensa que simplemente por ser descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, ya está salvado. En cambio, hay muchos de ustedes que vienen de distintos lugares, tienen distinta formación, distinta mirada del mundo. Si aceptan las enseñanzas de Jesús,
participan del reino de Dios. Vean cómo desde la primera lectura, la carta de San Pablo a los romanos, nos están hablando de esa intención de Dios que quiere que todos los hombres se salven. Y de esa negativa que frecuentemente se da en los elegidos. Y aquí podríamos estar nosotros, queridos hermanos, que desde niños hemos recibido el Evangelio, que cada domingo participamos de las cosas de Dios, escuchamos la palabra de Dios, que toda nuestra vida ha sido cuidada y alimentada por los sacramentos desde el bautismo, por ejemplo. Hicimos la primera comunión y nos acercamos frecuentemente a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Nosotros que cuando tenemos la pena del pecado, tenemos la gracia de la confesión para el perdón de Dios y la reconciliación con Él. ¿Cuántas veces hemos experimentado este amor de Dios, esta misericordia de Dios, cuando recibimos el perdón de nuestros pecados? Que mediante el sacramento de la confirmación recibimos el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo con sus 7 dones, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, con sus 7 dones el Espíritu Santo nos mueve continuamente al amor de Dios y al amor del prójimo. Todo esto hemos recibido. Los que están casados han recibido también la bendición de su amor, de su unión, para formar una familia. Y así, cuando estamos enfermos, podemos ser ungidos y recibir la oración de la Iglesia que intercede por nosotros ante Dios, para pedir la salud y el perdón de los pecados. Y los que hemos recibido el sacramento del orden, no como un privilegio, no, sino como una vocación de servicio para la santificación de todo el pueblo de Dios. Entonces vean cómo es maravilloso el amor de Dios, que nos llama a algunos de entre los bautizados, no porque seamos los mejores, ni los más inteligentes, ni los más sabios, ni los más guapos, no. Simplemente Dios nos llama. Y aquí creo que les queda muy claro a estos niños, adolescentes, jóvenes, que han sentido un llamado, que dejan su casa, que dejan su escuela, a lo mejor hasta una noviecita por ahí se queda, para seguir un llamado, para seguir una vocación que nos elige, nos llama, nos forma, nos consagra y nos envía para el servicio del pueblo de Dios. Vean qué cosa más maravillosa ha querido hacer Jesús nuestro Señor, porque no ha querido salvarnos Él solo, sino que ha querido valerse también de algunos de nosotros para servicio del pueblo de Dios. Y esto no es una carrera, no. Ni siquiera depende de los estudios. Es un llamado, es una vocación gratuita, es un don de Dios para convertirnos en instrumentos de salvación y santificación de todo el pueblo. Esto, queridos hermanos, es lo que también vivían los apóstoles cuando fueron llamados por Jesús, de ser pescadores, de ser campesinos, de ser recaudador de impuestos, en fin, los llama gratuitamente, los forma, caminan con Él, escuchan su palabra, ven que realiza milagros, la gente lo sigue.
Y a veces se les olvida el principal motivo que Jesús tiene para caminar y predicar y anunciar el reino de Dios. Y hoy Jesús nuestro Señor nos lo quiere recordar en el Santo Evangelio. Porque sí es muy bonito mirar cómo Jesús nuestro Señor se compadece de los enfermos, de los que sufren, y ha curado a infinidad de enfermos. Algunos con nombre y apellido en el Santo Evangelio, pero otros dice simplemente curó a todos los enfermos que le acercaron. O a veces dice el Evangelio, curó a muchos enfermos. Pero no solamente es el amor que Jesús tiene, que se expresa como misericordia, compasión, más allá que lástima, sino compasión es padecer con. No solamente nos muestra ese amor de Dios y su poder de hacer milagros, quiere mostrarnos algo más grande, que la gracia de Dios no tiene fronteras, que la gracia y la salvación de Dios no tiene medida, es para todos, sean extranjeros, sean gentiles, como dice San Pablo, o pertenezcan a un pueblo más o menos conocido como pecador. Tiro y Sidón, que se mencionan hoy en el Santo Evangelio. Y en alguna ocasión también Jesús dice, ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros y las enseñanzas que se han realizado en ustedes, hace mucho tiempo que ellos hubieran respondido al Evangelio. Pero hoy nos lo dice el Señor de una manera un poquito difícil de entender así de entrada, pero que expresa precisamente el corazón, la mente, la intención, la misión de Jesús. ¿Qué dice el Santo Evangelio? Estaba en Tiro y Sidón, tierra de paganos, y entonces una mujer cananea, o sea, extranjera, le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Ella, la extranjera, la pagana, Señor, dice, Señor, se reconoce el poder, reconoce la autoridad, reconoce el dominio que Jesús tiene. Y le dice, Señor, hijo de David, o sea, el Mesías, el ungido. Tendrían que haberlo reconocido primero los judíos, pero no. Mientras los judíos todavía están así como resistiéndose al Evangelio, hay una mujer extranjera que se acerca a Jesús y le dice, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está enferma, está terriblemente atormentada por un demonio, dice la mujer. Y la respuesta de Jesús puede sorprendernos, porque de pronto no le dijo ni una sola palabra, como que no le hizo caso. Los discípulos, al ver que la mujer sigue gritando, pues actúan como cuando ya era tarde y no habían comido la gente, dicen, Señor, ya despídelos para que vayan y compren y puedan comer. Pero la respuesta de Jesús fue, denles ustedes de comer. Hoy también los discípulos dicen, ya atiéndela. Ahí viene, grita y grita. Es molesto, es incómodo. Ya atiéndela para que se calle. Ya que no moleste. Pero Jesús quiere darles una gran lección a los discípulos. Y delante de ellos, a la mujer cananea que viene a suplicar,
Le dice, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. O sea, tú no me interesas. Pero no es que Jesús piense así. No, él dijo, yo no he venido a buscar a los justos sino a los pecadores. Y Dios quiere que todos los hombres se salven. Pero aquí Jesús está, dijéramos, actuando como cuando enseña con parábolas. Hoy está actuando, diciéndoles, así están los judíos y así piensan ustedes. Yo he sido enviado a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. O sea, esta mujer extranjera y todos los paganos no me interesan. Porque así actuaba el pueblo de Israel, no porque Jesús pensara así. Como hoy también muchos de nosotros pudiéramos pensar, aquí estamos los buenos, aquí estamos los que somos piadosos. Y el Señor cura, pues que nos atienda, porque siempre venimos, hasta pagamos el diezmo, ¿verdad? Y el Señor cura a lo mejor se preocupa así por los que siempre están. Pero hay mucha gente fuera de estos muros que no viene. Pero hay mucha gente que sufre, que tiene necesidades de todo tipo y que está abandonada por el gobierno, por la familia, por todos, también por la iglesia. También nosotros nos vamos a desentender de los que viven marginados y necesitados, carentes casi de todo. Por eso Jesús dice, yo he sido enviado a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Y todavía más se la recalca y echándole limón a la herida, le dice, y no está bien que se le dé a los perritos el pan de los hijos. Ahí sí ya duele, ¿no? Ahí sí lastima. Pero es que los judíos así consideraban a los paganos. Decían, nosotros que creemos en Dios, que somos elegidos de Dios, que somos el pueblo de Dios, somos personas, ¿no? Pero los que no creen en Dios son como los perritos. Así pensaban los judíos y así pensaban los apóstoles, pues eran judíos. Por eso Jesús responde de esa manera. Pero vean cómo Jesús es el gran psicólogo, el gran maestro, el gran pedagogo que va poco a poco llevando incluso a la mujer suplicante hasta que ella les dé una lección a los buenos, a los elegidos. Esa mujer extranjera, esa mujer pagana, es la que juntamente con Jesús les va a dar una lección a los elegidos. Cuando ella dice, es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ahí lo desarmó. Porque ella con humildad, no importa que me llamen perrito, reconoce que el pan que Jesús trae es el pan verdadero, el pan de la vida, el pan de la salvación, el pan de la gracia, el pan de la salud, el pan de la misericordia. Y dice, aunque sean las migajas que tiran los hijos, que desperdician los que siendo elegidos se niegan a creer. Y entonces ahí está la respuesta de Jesús. Muy sencilla, muy directa, muy precisa. ¿Qué dijo Jesús? Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. Salió alumna más aplicada que los que según ellos tenían 10 en el salón. Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla como has creído. Y en aquel instante la hija quedó sana. Bueno, queridos hermanos, nosotros hoy también que recibimos una llamada. Sí, somos buenos y hay que estar aquí. Hay que ser constantes, hay que ser fieles, pero no pensar que somos superiores a los que no.
o a los que no creen, o a los que no cooperan, a los que no se acercan. No, porque muchos que no vienen nos dan todos los días la muestra de lo que es la verdad, lo que es la justicia, lo que es la compasión, lo que es el servicio. Y nosotros aquí a lo mejor sí, estamos con bonitas vestiduras y muy elegantes y muy confiados en que pues al fin que yo sí cumplo y no estamos cumpliendo, porque falta lo principal que es esa fe que nos compromete a abrir nuestro corazón y pensar que no somos dueños de la verdad, sino que tenemos que abrirnos para conocer incluso los ejemplos que muchas personas que ni nos imaginamos nos pueden dar.